Buenas tardes a todos, bienvenidos a un seminario más de la SATRO, en este caso un seminario virtual sobre un tema muy interesante, lo que es radioterapia con técnica LATIS en tumores voluminosos, y tenemos importantes colegas radiooncólogos que nos van a hablar de este tema tan importante y tan novedoso. Como primera participante para la apertura tenemos a la doctora Verónica Vázquez Valcarce. Ella es actual vicepresidente de la SATRO, es radiooncóloga, es directora médica de CEDITRA y staff médico de VIT Centro Médico. Le damos la palabra. Buenos días, buenas tardes. Quiero darles una cordial bienvenida a todos los colegas que se han hecho un espacio para estar presentes en este seminario. Estamos muy agradecidos por su participación el día de hoy, y es un verdadero honor como representante de nuestra Sociedad Argentina de Radioterapia, SATRO, promover la difusión de la actividad científica tanto nacional como internacional. Y estamos en un mundo globalizado, donde la información trasciende fronteras y nos mantenemos en contacto permanente gracias a los tantos canales de comunicación que se han reafirmado aún más en el contexto de esta pandemia. Los avances científicos en nuestra especialidad están facilitados por la incorporación de las nuevas tecnologías y colocaron a la radioterapia en un espacio protagónico en muchos de los tratamientos oncológicos. En este siglo XXI somos testigos de cambios en los paradigmas de muchos tratamientos, sobre todo los tratamientos radiantes. Y la radioterapia tomó un impulso que hoy nos enorgullece, gracias no solo a los avances tecnológicos, sino a los radiooncólogos entusiastas que enaltecen la especialidad con sus investigaciones clínicas, con la transmisión de sus experiencias. Y el tema a desarrollar hoy en nuestro seminario es la radioterapia LATIS. Es una técnica que, si bien se está utilizando hace 10 años más o menos en algunas partes del mundo, es una radioterapia desconocida para nosotros aún, y es una técnica que utiliza el poder de la nueva tecnología, aplicando un concepto innovador que consiste en entregar dosis heterogéneas de radiación sobre tumores voluminosos no pasibles de cirugía. El objetivo de este seminario es conocer experiencias acerca de la utilización de esta técnica de tratamiento, que combina varios fraccionamientos de dosis dentro de un mismo volumen. Este abordaje incluye escalamientos de dosis y promueve el efecto bystander intratumoral, y de esta manera se permite mayor efectividad biológica del tratamiento. Estudios publicados demuestran que este tratamiento induce rápidamente a un alto porcentaje de células tumorales a la apoptosis en tumores bulky e hipóxicos. Estamos ante un escenario de innovaciones basados en avances de los conocimientos en radiobiología, y esto permite mejorar nuestros tratamientos, transformándolos en más seguros y eficaces. Pero no quiero extenderme más en la presentación y voy a dejar que tomen la palabra los expertos. Paso la palabra al doctor Marcelo Andrade, quien va a presentar a los expositores. Muchísimas gracias por su introducción, doctora Vázquez. Vamos a dar curso a uno de nuestros principales expositores, el doctor Luis María Larrea Rabasa. Nos acompaña desde Valencia, España. Él es un muy conocido médico radiooncólogo en nuestro medio internacional. Es director del servicio de radioterapia del Hospital Vitas de Valencia Consuelo. Tiene una muy larga experiencia en tratamientos hipofraccionados extremos a lo largo de miles de pacientes. Realizó tratamientos con LATIS, tiene mucha experiencia en esta técnica y ha publicado protocolos en congresos de ASTRO y de la AAPM de 2020. Le damos la palabra y muchas gracias por estar con nosotros, doctor Luis Larrea. Hola, buenas tardes. No, gracias a ustedes, a Marcelo, Verónica, a Diego, básicamente un saludo a Loria y demás. Es un honor para mí que me consideren para un tratamiento de este tipo, que la verdad, que aunque sea antiguo, como voy a explicar, son tratamientos que no son modernos. Y espero que se vea ahora la pantalla lo que quiero empezar. La radioterapia LATIS, yo hace como 5 o 6 años empezamos a estudiarla, y hace un par de años, más o menos, hicimos los primeros pacientes, y desde hace un año lo tenemos más en marcha.
Hay que acordarse, como radioterapeutas, que son todos prácticamente los que están oyendo, que hoy trabajamos con la normativa o con las normas ICRU del 83, en el cual buscamos homogeneidad, o sea, que un tumor, el GTV o el CTV, el PTV, como queramos poner nuestros parámetros, tiene que ser tratado homogéneamente, a ser posible con todos los puntos del volumen con el 100%, con el 97% o más de homogeneidad, la homogeneidad es buena y con el 95% ya es bastante bueno, pero con un 80% es un mal tratamiento en el GTV y el PTV. En la TRIS rompemos esas reglas y no las cumplimos nunca. Se busca la heterogeneidad y se busca el fraccionamiento espacial del tumor para analizar dosis distintas en distintos volúmenes del tumor. Así, Space Fractionate Radiotherapy también se le llama radioterapia grid y radioterapia grid. Luego, para empezar, vamos a romper un dogma que es lo que estamos trabajando hoy. Todos los planificadores trabajan con la norma ICRU. Intentan homogeneizar todos los sistemas de cálculo inverso, MRT y demás, todos van a cumplir ICRU. Y nosotros con esto vamos a incumplir ICRU. Luego vamos a salirnos de esto. Y lo digo porque cuando trabajemos con nuestros físicos, con otros compañeros y demás, te mirarán con una cara a lo mejor rara diciendo, eso no se hace así. Pero vamos a empezar por historia y entonces verán que en 1909 Kober creó una placa perforada, que verán aquí a la derecha, para mejorar la tolerancia de piel en los tratamientos con radioterapia con kilovoltaje, con 100 kilovoltios, con 80 kilovoltios, que es lo que tenían entonces. Pasa que se quemaba literalmente, la piel llevaba unas dermitis muy intensas y con esto protegían la piel, en profundidad se ensanchaba la dosis porque las penumbras eran malas por la energía y además como nunca caía en el mismo sitio se iba protegiendo de modo aleatorio. Eso bien. En el 33 hubo una publicación ya de un fraccionamiento espacial, ellos hacían pequeños volúmenes, pero hasta los años 80 Mohaidin no creó su grid de cerrobén perforado en el cual hizo agujeros de 1 centímetro para que el 50% de la superficie o del traspaso de la energía de fotones, del haz de fotones de 6 MeV, pasase el 50%. Y el 50% estaba protegido por lo que no estaba perforado. Y amenizaba de golpe entre 15 y 20 grays al 100%. Hay que pensar que estamos dando un tumor grande con un campo directo de 15 por 15, por ejemplo, en el cual ponemos un colimador por el cual atraviesa solamente el 50% del haz y damos más o menos entre 15 y 20 grays al 100%, que con 6 meses pueden estar a un poco más de 1,5 centímetros, 2, también depende cómo sea la forma de lo que estamos tratando, y era una dosis única como tratamiento paliativo, que viendo aquí se le ocurrió hacerlo y realizó un fraccionamiento espacial de radioterapia. Este fraccionamiento que se hizo con la parrilla, después se ha hecho con multiláminas y con cálculo 3D se le llama lattice. Es de una parrilla, que es el grid, a un lattice, que es una malla. Hay publicaciones de Beatriz Amendola, que es una de las grandes promotoras de Neuer en el 2012, de Han, desde entonces, que lo van explicando más o menos todo. Los tratamientos Mohaidin, si lo ven, estos con dos campos opuestos, creaban unos cilindros dentro con este colimador del tumor y de todo el volumen del paciente. Esos cilindros, en la zona de más alta dosis, estaba entre 15 y 20, las zonas entre cilindros, más o menos, era un 30% de la dosis. Lo que significa que eran 5 grays, más o menos. 4 o 5 grays en medio, y con eso daba una sola dosis. Como tratamiento paliativo fue muy bien, y fue una época del año 70-75, aunque en el 80 ya publicó. Y publicó que esto tenía unos picos, cuando hacemos la dosimetría y unos valles, ven las bolitas, que no son bolitas, son el corte transversal de lo que es el haz y un haz directo, en este caso que hay una dosis máxima que al inicio y unas dosis que van bajando, con sus propiedades, diciendo, este protocolo me es muy fácil para tumores paliativos y me está yendo bien. Con la primera publicación de 22 pacientes paliativos con campo directo, entonces fue 10-15 grays, obtuvo un 99% de respuestas, que es espectacular, pero respuestas no significa curaciones ni remisiones completas, significa pacientes sangrantes con gran tumor, con gran dolor, el 91% mejoraron.
no quiere decir que la evolución fuese mejor. A 14 esto mejoraron de tal manera que a la tercera semana se prosiguió una radioterapeia convencional. A 4 pacientes le dio un segundo grid y lo que le llamaba la atención, lo que publicó, que tenía muy poca toxicidad y que era muy útil, pero que el tratamiento añadido no era difícil de entender. El concepto espacial de fraccionamiento en grandes tumores no se entendía bien. Y si ven aquí arriba, el corte transversal de la dosis, las zonas de máximo y las zonas de mínimo, eso se llaman vértices y valles. Vértices y valles, esa sierra. Y se quedó como el nombre de vértices y valles desde entonces. Eso es la dosimetría del corte transversal. En 96 hubo más publicaciones con 72 pacientes con sangrado dolor. Esto es el mismo y quería resaltar lo de los vértices y los valles para que vean lo que es. Y entonces se hicieron distintos sistemas de colimación de gente que hizo solución, que se vio, que se hicieron bloques, incluso se comercializaron. En multihojas se hacía una colimación también para hacer el mismo tratamiento. Híbridos, que se usaba parte con colimador y parte con multiláminas, viendo sus ventajas y sus inconvenientes. Pero de ahí no se hizo mucho más. Hizo un trabajo del 2019 que explica la evolución, cómo fue haciendo, hace historia. Tras todos estos resultados, se fue, eso es de una charla de Griffith, que es un biólogo del National Cancer Institute en Washington, que se dedica a estudiar la radioterapia, sobre todo la radioterapia de dosis alta. Y nosotros conocemos que estamos yendo de la baja tasa a la alta tasa de tratamientos convencionales, fraccionamientos convencionales, a la SBRT muy altas dosis. ¿Y qué estamos buscando? Que con una dosis de radiación, además de eliminar células en su mayor porcentaje, tener mínimos daños, estamos liberando también agentes inmunoestimulantes, fracciones de tumor, de su interior, de su membrana, pero lo que al final, que se utiliza, que el cuerpo inmunológicamente actúa contra ellos, pero al final lo que estamos buscando es que se muera el tumor y que no lo tengamos. Eso es lo que estamos buscando todo. En los tratamientos segmentados, hay muchos tipos de segmentación, eso es con láminas, como se logra hacer ejemplos de bloque. Y también está yendo adelante la terapia flash, aunque solo hay con kilovoltaje en este momento y con tratamiento de animales, alguna piel se ha tratado, y tumores superficiales de dosis muy altas, con una tasa de dosis tremenda y con láminas de tratamiento muy finas. O sea, el fraccionamiento espacial se está usando en varias vías, el fraccionamiento de dosis. Lo que estamos viendo es que en un tumor, con un tratamiento convencional, vamos dañando células poco a poco y cuando se realiza una radiocirugía o una SBRT, una dosis muy alta, además de dañar más células de golpe, dañamos los vasos, dañamos el entorno, dañamos el soporte del tumor. Y además estamos viendo que hay una liberación de antígenos y una activación de macrófagos y células T. Eso se ha visto posteriormente. O sea, dosis altas de la radiocirugía que por ejemplo, empecé en el 83 con la radiocirugía cerebral. Estamos tratando hace años de sus efectos. Pasan cosas, pero te vas dando cuenta con el tiempo y se va estudiando posteriormente. Cuando estamos irradiando con la técnica de lattice, que es cuando son esferas, o grid, que son cilindros, se promueven acciones distintas celulares. Y eso aquí una comparación de que podemos tratar volúmenes grandes dentro, volúmenes pequeños, irradiar todo el tumor o no irradiarlo. Y según lo tratemos, no irradiemos volúmenes grandes, un 50%, o dos esferas grandes, o un volumen pequeño dentro del tumor, la interleuquina 2, el interferón, la interleuquina 6, tienen valores muy distintos según el volumen de tumor que irradiamos o si no lo estamos irradiando, o como comparativo si no lo irradiamos. Están pasando cosas distintas si fraccionamos la dosis y el volumen, pero no sabemos su significado todavía. Estamos viendo. También tenemos que recordar que la respuesta biológica en el tejido sano, según el tamaño de la fracción, cambia mucho la respuesta, pero tenemos las paradojas hoy en día que sabemos clínicamente que si un recto lo tratamos con fracciones de 2 Grays, se tolera peor que con fracciones de 3 Grays, y con 3 Grays se tolera mejor que con fracciones de 4. O sea, hay unas fracciones que cada tejido tiene una respuesta distinta que nosotros lo homogeneizamos, decimos que esta es la tolerancia, esta es la otra tolerancia, pero depende de muchos más factores que no conocemos hoy en día.
También la acción de los linfocitos T en respuesta a la radioterapia, en una rata normal tratamos un tumor con 30 Grays y ahí tiene un 1% de metástasis. Pero si a ese ratón le damos una dosis completa de 6 Grays, bajamos, lo deprimimos, e incluso con unas dosis mayores tenemos más metástasis. Pero si utilizamos ratones deprimidos de células T, sin linfocitos T, por mucha dosis que demos, el ratón tendrá muchas metástasis. Luego, no solo lo hace la radioterapia del tratamiento, es un colaborador más, pero tenemos que pensar en que la inmunidad nuestra está actuando y la radioterapia colabora con ella, además de hacer una acción directa. Esos son ensayos de laboratorio que los podrán encontrar, aquí está la referencia. Entonces Griffith, que estudia y publica, me acuerdo de frases de él, y esto lo extrapolo, que no son frases mías, que la radioterapia de fraccionamiento espacial y su respuesta biológica 15-20 Grays en fracciones pequeñas del GTV pueden pasar distintas cosas. Hay una teoría de las stem cell que en las zonas de baja dosis preparan el tejido sano, o que hay una respuesta inmunológica en la zona de altas dosis, o una respuesta vascular en las zonas de altas dosis, o en la zona de baja dosis están las bystander cells, o que se crea un microclima distinto que daña el tejido tumoral. Lo que sí que sabemos es que en los órganos de riesgo, trabajando bien con la técnica LATIS, no van a recibir más dosis que las que están recibiendo el tratamiento convencional. Pero las teorías de cómo funciona no las sabemos, se especula sobre ellas. Y se van, cada vez que se obtienen más datos, te vas hacia un lado hacia otro, o a lo mejor están pasando todas las dos cosas a la vez. La radioterapia LATIS también se ve que tiene mejor efecto abscopal, o parece tenerlo, que la SBRT. Por ejemplo, en una rata hay mayor efecto abscopal si tratamos con 10 Grays el 50% del tumor que si le damos 10 Grays al 100% del tumor. Y hay una mejor evolución. Cuando tienen tumores paralelos, irradias uno de los dos tumores con 10 Grays, reduce en un porcentaje menor que si solamente irradias el 50%. Y luego cuando utilizamos una dosis de LATIS, hay una discusión en cuándo lo utilizamos. Clásicamente es la primera dosis. Y después se hace tratamiento convencional o no se hace nada porque al principio no se hace nada más. Después uno piensa y dice, si la primera dosis va bien, ¿por qué no lo aplico en todas las fracciones? Pues bien, se puede hacer, pero no se está haciendo. Sí que se está haciendo en algunos ensayos, algunos de modo interior, pero no hay una justificación para partir de más solo ensayos para hacerlo. Y si se hace en medio, pues cuando dispones de ella, pues también se puede hacer. Estamos en el nacimiento de una técnica que puede que evolucione muy bien adelante, como que la enterremos dentro de unos años. No lo sé. Entonces, para historia y conceptos, esto, si se acuerdan, lo del... Tomamos un corte, hacemos la dosimetría de uno de los cilindros, tenemos un vértice y un valle. Pero si hace esfera de dosis alta y cortamos por medio, también cada esfera tendrá un vértice de dosis alta y un valle donde va cayendo la dosis. Así, el LATIS es un grid administrado en 3D. No solamente con un campo directo, sino con un arco, creando esferas dentro del tumor, del GTV. Entonces, estas esferas, el centro se llama vértice, por extrapolación al concepto antiguo, aunque sea el ojo del huracán, que también lo podríamos llamar, o como sea. Hoy en día, con nuestro sistema de colimación y las asperunas de esos aparatos, debemos separarlos entre 2 y 4 centímetros para obtener un valle. Si los juntamos más, se convierte en una dosis uniforme, como se podría hacer una radiocirugía como Gamma Knife, que a base de isocentros pequeños, que damos una dosis uniforme y se considera el 50%. No, aquí buscamos que tener 15 a 20 Grays en el vértice y tener la dosis periférica del GTV en 2,5 Grays. Pero eso no es el 50%, eso es el 20% aproximadamente. Del 15 al 20% de la dosis del 100% de los vértices. Luego, es como si fuera el tratamiento por esferas que realizamos con la Gamma Knife, el que tenga el concepto ese, separados más para tener mayor inhomogeneidad dentro. O sea, el índice de inhomogeneidad bueno para radiocirugía con esferas puede ser de un 30%, máximo un 50% cuando trabajamos al 50%, y aquí estamos buscando una homogeneidad mayor. Pues estamos buscando eso. El valle, entre las dos esferas, queremos que sea menos de 5 Grays.
los dosis volumen histograma, que el 95% del tumor del GTV reciba los 2-3 grades de un tratamiento convencional, pero que la dosis valle nunca ocupe más del 50% de lo que es el tumor en sí. Estoy explicando y a lo mejor es difícil sin verlo, ahora iré sacando imágenes. Para calcularlo y administrarlo con IMRT o EMAT se puede hacer perfectamente con los multiláminas de los equipos modernos. Y luego, cuanto a inmovilización, dificultad, yo sé que ten en cuenta que vamos a tratar tumores grandes, que normalmente se mueven poco, porque están adheridos a hueso, a músculo, que no tienen gran movilidad. Estamos buscando inhomogeneidad. Y el control de calidad para un tratamiento de eso es el mismo que se debe hacer para un SBRT o un IMRT. Como historia, puedo decir que Beatriz Amendola hizo con una sesión de 15 grays, tratamiento de 2 grays, en pulmón, en varias localizaciones. En ginecológicos administraron 9 grays 3 lunes seguidos durante su irradiación. Y hay un trabajo bueno que es San Curious en cáncer de pulmón, con esferas de alta dosis. Eso es trabajo también uno de ellas. Administrando con IMRT y con 56 pacientes, varias localizaciones tiene de experiencia. O sea, que hay publicaciones, por ejemplo, se me ha ido uno. Y como más historia, para que vean que esto es moderno, la primera reunión de grupo de la TIS se realizó el 21 de agosto de 2018, luego apenas hace 2 años, que hubo un acuerdo entre National Cancer Institute y Radiological Society para estandarizar el fraccionamiento espacial, porque cada uno hacía lo que le parecía y demás. En octubre del año pasado hubo una reunión en Miami, que fue muy útil, que estuvimos todos estos, también estuvo el doctor Loria, con nosotros, que luego va a hablar, que tiene bastante experiencia. Y los objetivos que fueron la revisión de los datos clínicos actuales, revisión de los mecanismos de acción radiobiológica, para que se vean que hace un año se está buscando qué es lo que está pasando. Creación de guías terapéuticas estándares para poder indicarla. El concepto de dosis valle y tenerlo claro, la separación de los vértices, cuándo indicarlo, qué fraccionamiento hacer, e iniciar ensayos clínicos fase 1, fase 2. Comparar la radioterapia convencional con la TIS, con la Spatial Fractionate, con hipofraccionamiento o con la SBRT, hay que compararlos para saber si es mejor o no qué estamos haciendo. Cuando tengamos resultados espectaculares también podemos seleccionar mucho a los pacientes y ser falsos nuestros resultados. Entonces, ¿qué recomendaciones? Esto es una filmina de aquel día. Se pueden dar unas buenas recomendaciones. Pensar que el GRID es una radioterapia en 2D y el LATIS una radioterapia en 3D con fraccionamiento espacial. Elementos terapéuticos que tenemos que tener ya los radioterapeutas en nuestro lenguaje habitual y en nuestro parámetro de ventajas, inconvenientes y toxicidad. Igual que con la inmunoterapia estamos teniendo otros parámetros. Tenemos que pensar en el bystander effect, el efecto pico y valle, saber lo que es un valle ahora, lo que es un pico y pensar en que tenemos que crearlos. Los órganos en riesgos los tenemos que cubrir como sabemos hasta ahora, en el momento. Los tiempos, cuándo integrar una dosis de la TIS en un tratamiento, si solamente hacer la TIS o no, hacerlo secuencial, difícil. La geometría dentro del GTV cambia, tenemos que usar vértices muy pequeñitos, menos de 1 centímetro cúbico, que tengan más de 4, decimos nosotros, de 7 a 20 en general, que el volumen del vértice sea un porcentaje muy pequeño del GTV, y con todo esto vamos avanzando más, viendo y cuándo lo usamos, para paliativos o para radicales, con GTV grandes y por qué no con GTVs pequeños, y para los grandes va bien. Biológicamente, ¿cómo lo podemos integrar con los tratamientos sistémicos de inmunoterapia, de quimioterapia? No lo sabemos. ¿En la reirradiación lo usamos o no? Bueno, pues sí, ya que el paciente no tiene otra cosa que hacer, es una indicación más sencilla, un gran tumor y irradiado, no quirúrgico y demás, pues lo podemos probar y se le pide permiso al paciente si se hace en pelvis, próstata, en pulmón, en otorrino. Y recordando esos trabajos, vemos que con una dosis única de Mujahideen, el 79% de respuestas fue buena, y 19% de respuestas completas, pero cuando el 100% del vértice era mayor de 15 grays, era mejor. Y tenía respuestas como estas que vemos aquí. Beatriz Amendola, con sus trabajos publicados, encuentran una respuesta en pulmón de un 90% en el PET de seguimiento, que quedan sus valles y sus vértices publicados.
Luego sí que hay buenas respuestas. Empecé a ver trabajos y en 2019 yo contabilicé más de 500 casos publicados. De casos sueltos, 3 casos, en este caso era un mayor número de casos, pero ya son bastantes publicaciones como para pensar que es una técnica con buenos resultados. También podemos pensar que el que no le ha salido bien no lo publica. Bien, pero la cuestión es que si buscamos en PubMed podemos encontrar bastante casuística. ¿Qué ideas nos dio Mohaid en aquel día? Que por qué no usamos el tratamiento de una dosis latís y luego seguimos con 25 sesiones como se hace con una intraoperatoria con otra, o sea, una dosis de inducción. Si aquello nos parece bien, esto no tiene por qué parecernos mal, una radioterapia de inducción en muchos tumores. Y que lo que sí que tenemos que tener en radioterapia es una mente abierta en radioterapia. Que el fraccionamiento convencional está muy bien, pero no todos los tumores tienen por qué seguir el mismo fraccionamiento, el mismo tipo de fraccionamiento espacial, fraccionamiento de dosis total, órganos de riesgo. Por ejemplo, nosotros con el melanoma sí que tenemos claro que el fraccionamiento convencional no existe y vamos a hacer otros. Pero ¿por qué no lo hacemos con todos? Hay que ir pensando. Es un melanoma recidivado, el cual recibió una dosis de la TIS, hizo una remisión completa. También sabemos que el melanoma es un tumor con mucha variabilidad inmunogénica y mucha respuesta. Yo voy a enseñar unos cuantos casos clínicos para que ya vean con ejemplo. Una mujer de 55 años con una adenocarcinoma de pulmón T3N3, que fuimos a tratar una dosis de 55 grays. Nosotros hacemos un hipofraccionamiento en 22 fracciones, más o menos 250, 275 días de estándar nuestro. Y el tercer día, porque no lo teníamos preparado antes, le hicimos una dosis de la TIS. Lo planificamos así, esos son todos los órganos en riesgo, con las esferas que se pusieron de dosis alta. Eso es con de 9 barras, había aproximadamente, por si eran 6 las esferas que había, la de simulación. Hubo que resimularla. A los 15 días había disminuido de un modo exagerado que no habíamos visto normal. Con el COMBIN que hacemos diariamente, dijimos, esta señora no podemos seguir tratándola con el tratamiento inicial, hay que hacer una adaptación. Y al cabo de 6 meses, había una revisión completa en el TAC, tanto del primario como de las adenopatías. Otra mujer con adenocarcinoma de pulmón, T4, ¿lo ven? Grande. El tumor y los ganglios se afectan hasta 55 en 22 fracciones, concomitante con quimioterapia. El segundo día dimos la dosis de la TIS. Ese es el tratamiento que se administró el segundo día. ¿Lo ven? Es un ejemplo de lo que se va haciendo. Nosotros delimitamos el volumen. Y en los vértices tenemos un mínimo de 15 grays de dosis máxima y más de 12 grays, más de un 3% del volumen. Pues hubo una disminución importante, más o menos a los 10 días, que nos obligó a replanificar el tratamiento y adaptarnos nuevamente para poder continuar. Esa no tengo la evolución, era de otro hospital, de otra zona. Sé por teléfono que sabían, pero no tengo imágenes. Varón, un epidermoide de pulmón, traído 60 grays en el tumor y 55 en ganglios, la TIS el primer día. De esta manera verán cómo se administra, con las dosis en adenopatías, en ganglios importantes. La simulación, eso es como quedan las dosis. Voy atrás. Quedan las dosis así el día de administración de la TIS. Los demás días es un tratamiento convencional que rodea solo y no tiene esos vértices dentro. Solamente administrábamos un día. Tuvimos que resimularlo, hizo una necrosis muy grande del tumor. Si cambió poco, el plan de tratamiento, ese es el tratamiento estándar, sin los vértices de la TIS de los otros 21 días. A los 5 meses, el PET de control había una remisión completa. El paciente está con durvalumab en este momento y ha hecho una toxicidad de durvalumab con una neumonitis intersticial que tiene disnea mínimo esfuerzo, pero el paciente está bien, con remisión completa. Ese es otro caso curioso de un sarcoma fusocelular de axila que se le dieron 50 grays con fraccionamiento convencional el año pasado, septiembre, diciembre, preoperatorio. El cirujano no pudo operar, estaba completamente adherido a la parrilla costal, dijo que aquello iba a ser una cirugía mutilante con resección de parrilla costal y esto, que ¿por qué no completamos el tratamiento? Luego, 3 meses después de haber terminado el tratamiento, reiniciamos uno
con 300 centigrays, 8 fracciones, en la cual el quinto día en esa ocasión, bueno, no teníamos antes, le dimos la dosis de la TIS de 15 grays. Solamente habíamos llevado 24 grays después de los 50 que se habían dado previamente, y eso es a 300, marginal. Bien, esta simulación, tras tratamiento, para reenviarlo al cirujano, había hecho una disminución de un 50% aproximadamente del tumor en volumen. Eso era un mes después. Más o menos, creo que eran 2 semanas y media después de haber terminado el tratamiento. Se operó, tuvo una resección completa con márgenes libres, esos son los cambios por tratamiento que quedan. Fue una cirugía sencilla, según dijo el cirujano. Se había quedado desadherido y había gran necrosis tumoral en el resto. Otro caso es un ginecológico, un carcinoma epidermoide cervix, un 4A, un gran tumor. El primer tratamiento, tratamos tumor, parametros, tercio superior de vagina, ganglios, pernos, hasta alcanzar una dosis de 50. De forma concomitante, sobre STV2, se trató de parámetros 60, concentración siempre de 240 centígrados. Hicimos un latiz en lo que era el tumor de cervix, no en la zona del CTV, sino lo que era el GTV propio del tumor de cervix. Y posteriormente se hizo una radioterapia, una braquiterapia. Se hizo porque había una remisión completa, que ahora verán. De simulación, ven el tumor de cervix muy grande. Eso fue lo que planificamos en el TAC. ¿Lo ven? Solamente dentro del tumor, no en las otras zonas, ni dentro del útero. Estas son las esferas, como quedan. Además que cuando las separamos del tratamiento, del cuerpo, las zonas de dosis de más de 12 grays, con sus 15 grays en el centro, administramos tolerancia excepcional. Después del tratamiento, PET-TAC, una respuesta completa. Se puede hacer la terapia que estaban asombrados, que la hizo, dice, ¿cómo es posible? Esto no tiene nada. Y le había visto a la paciente antes. La paciente, en el TAC de hace poco, son 8 meses después, está en respuesta completa, tuvo una metástasis pulmonar resecada a los 4 meses y en ese momento está en respuesta completa con la metástasis resecada y la paciente está en perfecto estado. Otro caso es de cabeza y cuello, mujer de 62 años con un carcinoma epidermoide de orofaringe, localmente avanzado, T4N2, muy límite quirúrgica, manipulación muy mutilante que no la aceptó la mujer. Y tratamos 58 grays de tumor y ganglios, y en el tumor, o sea, el tumor grande hasta 68, sin quimioterapia por comorbilidades, y la TIS la administró al segundo día. Ese fue el tratamiento que se hizo. Si se fijan, la dosis de todo el GTV y el PTV es grande, la TIS es solamente esa zona central, que era la parte del tumor. Son 15 grays en los vértices, se trató, el tratamiento bien. Tuvimos que resimularla porque ya hizo una disminución de casi un 50%, lo que es el volumen de todo el tumor. ¿Y qué ha pasado? Que en el tumor principal, o sea, el tumor de orofaringe, he hecho una respuesta completa en PET, y marginalmente abajo unas adenopatías que sí que estaban irradiadas de 60 grays, hay progresión tumoral hoy en día. Pero ha funcionado parcialmente, eso se puede rescatar, y no ha tenido una toxicidad especial como tumor de cabeza y cuello. Séptimo caso, no, voy a dar un caso más o dos. Varón de 78 años, epidermoide de pulmón T4, todos son tumores grandes. Nuestro tratamiento a 275 días al día se llama 55 horas. Se administró la TIS el primer día. ¿Ven? Hacer un tumor grande está rodeando la aorta. Ven cómo se distribuye las dosis. Doy ejemplos para que vean cómo se puede hacer. Hubo que resimularlo, se nos movió todo. Durante el tratamiento, a los 10 días, 12, voy a decir, oye, paramos, vamos a resimular esto. Y hoy en día, a los 6 semanas de la irradiación, no se aprecia el tumor, está en remisión completa. Tenemos el PET también. Así, con esto, nosotros nos propusimos hacer un protocolo para hacer las cosas bien, ya que no había protocolos, y propusimos, que eso lo hemos llevado a ASTRO y se ha publicado allí,
que tratamos tumores mayores de 45 centímetros cúbicos. Parámetros secundarios, eso es lo principal, o sea, menores no tratamos con técnica de Lattice, que sea irresecable o inoperable por motivos clínicos en algunas ocasiones, que la respuesta esperada a tratamiento sistémico sea mala y a la radioterapia también sea mala. Luego, un linfoma no le haremos un Lattice, porque eso responden bien a la inmunoterapia, la quimioterapia y la radioterapia. Haremos en un sarcoma, en un melanoma, en un carcinoma pulmón T4, porque la posibilidad de remisión completa a más de 6 meses, un año, sea pobre con radioterapia. Localización nos da igual prácticamente, estamos hablando de todo. La simulación, localización, planificación equivalente a una MRT o un RMAT o un SBRT. No hay que preocuparse. Además, como son tumores grandes, se mueven menos que un T1 de pulmón que vamos a hacer con SBRT. Es más complejo que eso. Los volúmenes blancos consideramos el GTV, el CTV como siempre, el PTV también para tratar, y Relative Risk Volume son los de órganos en riesgo, con los conceptos habituales de IMRT, pero creamos un volumen Lattice. El volumen Lattice siempre está dentro del GTV. Y del GTV, pues si es un tumor que rodea un bronquio, nosotros en el bronquio no queremos meter una esfera de alta dosis, pues retiramos el bronquio o los vasos que están dentro del GTV y que no queremos ser irradiados. Cuando tratamos con una dosis de Lattice, en el PTV, ese día de tratamiento, permitimos hasta un 20% más de la dosis como una cosa normal. Lo que estamos tratando a 250, puntualmente ese día de tratamiento, de los 20 o 22 días que se va a tratar, o 18, se podrán dar 300 centígrados en zonas del PTV. El vértice, el volumen de los vértices de las esferas, son esferas de 1 centímetro de diámetro, tal como las planificamos nosotros, separadas 2-3 centímetros. Eso digo que 2-3 centímetros depende de la penumbra que tengan sus colimadores, multiláminas y demás, la separación de esferas. Eso hay que estudiarlo con cada máquina y con cada planificador. Para que sea Lattice, nosotros hemos propuesto que sea un mínimo de 4 esferas. La dosis de la esfera será mayor de 15 grays, con un mínimo de 12 grays, que vamos a medir. La dosis valle, que es entre esfera y esfera, debe ser menos de 5 grays, como conceptos. ¿Y cómo lo documentando? Lo documentamos midiendo. Medimos que la dosis de más de 15 grays, que sea al menos un 2%, que es de la esfera, que más del 50% de la esfera que creamos de 1 centímetro tenga más de 12 grays. Que en el PTV, el 50% del PTV no tenga más de 5 grays. O sea, que la dosis 5 grays sea menos del 50% porque así sabemos que hay valles. Si no, sería una masa uniforme con una dosis alta interior importante más de 50%. No, queremos que la dosis valle no ocupe mucho del volumen para que sea el concepto de valles, picos y valles. El volumen del valle con 8 grays sea menos del 20%, menos un 5%. Que la relación entre las esferas de 12 grays y del GTV sea de menos del 3%, luego las esferas deben ser pequeñas. Y la dosis en los órganos de riesgo máxima sea menor al 120% el día de tratamiento, no en el conjunto de los días. Bien. Esto puede decir que lo tenemos publicado en la EPPM de este año, como los resultados físicos de las medidas de dosis. Nosotros el protocolo de la Lattice Radiotherapy, protocolo de First Analysis, también es el Virtual Poster 2434. Los límites de resolución que hemos medido son estos, se los pueden ver, y con ellos estamos trabajando así. Tenemos bastantes pacientes, y como el concepto, para terminar ya, es que hay que pensar que la terapia Lattice, eso, son unas esferas hoy en día con 15 mínimo o 20 grays en los vértices. Los vértices son las esferas, se llaman vértices por el concepto inicial. Que podemos tratar muchas zonas del organismo. Y que tenemos que animarnos porque las respuestas que estamos viendo son muy buenas. La pelea que vamos a tener es, no vamos a cumplir la IQ 83 y vamos a buscar heterogeneidad. Vamos a fraccionar el tumor y la dosis. Vamos a fraccionar el GTV con 3 o más vértices. Nosotros ponemos con 4 o más para nuestro protocolo. ¿Y qué objetivo tenemos? Mejorar el control local. No tener más toxicidad que un tratamiento ordinario. Mejorar la respuesta inmunológica. Sí, porque cuando tenemos picos de más de 6 grays sabemos que hay una activación inmunológica y somos una vacuna que colabora con la inmunoterapia o con la inmunidad propia del
del enfermo. Y con eso, lo que siempre tenemos que buscar es una mayor supervivencia del paciente con una buena calidad de vida. Y muchas gracias. Espero que me hayan entendido y si no, me pueden preguntar al final lo que quieran. Doctora Verónica, ¿me oye? Andrade. Muy bien, muchísimas gracias por su brillante charla, doctor Larrea, la verdad muy interesante y una puesta al día de lo que significa la técnica y de cómo se puede hacer muy bien y todo lo que promete esta técnica. Por el motivo de cómo se ha organizado el seminario, las preguntas van a ir al final a cargo del doctor Mateo, o sea que eso va un poco más adelante. Vamos a dar curso a nuestro siguiente expositor, al doctor Rolando Loría Ruiz, nos acompaña desde San José, Costa Rica. El doctor es médico especialista en oncología radioterápica, tiene un máster en aplicaciones tecnológicas avanzadas en radioterapia y un máster en oncología clínica. Es médico staff del Hospital México y del Centro de Radioterapia Siglo XXI en San José, Costa Rica. Bueno, hola, buenos días, buenas tardes. Muchísimas gracias a Satro por la invitación. Y bueno, me asignaron el honor de hablar de la experiencia de Costa Rica en el manejo de este tipo de casos, ¿no? Como comentó el doctor Larrea, pues en conjunto hicimos un curso en octubre del año pasado y ahí pues empezó nuestra experiencia aquí en San José de Costa Rica. Y bueno, en estos 15 minutos que me ha asignado la organización, pues quisiera iniciar hablando del contexto, de nuestro contexto en Costa Rica, que creo que es la esfera más importante de todo esto. Y lo que quiero que sepan es que nosotros a nivel país, y esto estoy hablando de país, no estoy hablando de un centro en específico, contamos con 6 aceleradores lineales y un CyberKnife, y están distribuidos en la Seguridad Social, que es la Caja Costarricense del Seguro Social, el Centro Médico de Radioterapia Siglo XXI y Radiocirugía Robótica. Donde tenemos mayor número de casos tratados es en la Seguridad Social. Pero de la Seguridad Social, lo que quisiera yo avanzar en este tema, permítanme un momento, es que a nivel nacional la Seguridad Social reporta una incidencia de 12,000 casos nuevos por cáncer por año, de los cuales llegan al servicio de radioterapia, que solo tenemos un servicio de radioterapia en el país, es de 3,500 a 4,000 casos irradiados. Y la Seguridad Social, para 5 millones de habitantes, tiene 5 equipos. Estoy hablando de casi un equipo acelerador lineal por cada millón de habitantes, de los cuales aquí ustedes pueden ver que las tasas de dosis de estos 5 equipos, de estos 5 equipos solo podemos utilizar para hacer la tiza estos 2. Y esto se los comento porque es importante que entiendan que para nosotros es una enorme presión a nivel de campos en máquina poder meter técnicas especiales. En la Seguridad Social costarricense no se hacen técnicas de estereotaxia, no hacemos radiocirugía en la Seguridad Social y muy pocos casos reciben tratamiento de IMRT. La mayoría pesan tratamientos 3D y también quiero que recuerden eso porque es muy importante entender que la expertise en radiocirugía a nivel de seguridad social es casi que nulo. La radiocirugía en Costa Rica se hace en los centros privados nada más. Y como ustedes pueden ver, tampoco contamos con micromultiláminas. Tenemos un multiláminas Millennium convencional, básicamente, ¿no? Y de estos 5 equipos, entonces, solo estos 2 tienen licencia para hacer RapidArt, para poder hacerlo con tratamiento BIMA. Tenemos un Trilogy, que está en el Centro Médico de Radioterapia Siglo XXI, y contamos con un CyberKnife, que es versión 4, que está en el Centro de Radiocirugía Robótica. Entendiendo este contexto, entonces, quisiera darles unas guías prácticas, sencillas, para los que quieran empezar. Ya el doctor Larrea había comentado de esto ampliamente, pero nuestro consejo sería, para los que quieran empezar, es hacer un protocolo escrito, hacer la revisión bibliográfica y plantear algunas metas. Nosotros, por legislación, no podemos aplicar ningún tratamiento si el Ministerio de Salud en Costa Rica no lo aprueba. Entonces nosotros nos vimos obligados a realizar
a redactar un documento, presentarlo al Ministerio de Salud y bueno, esperar el visto bueno. Eso después de que hicimos el curso allá en Miami junto con el doctor Larrea, nos tomó casi unas 8 o 6 semanas tener toda esta parte lista para poder empezar tratamientos. Y nuestros primeros casos iniciaron en diciembre del año pasado, ¿no? Diciembre del año pasado, enero de este año. Y bueno, ¿qué consejos les podemos dar a los que quieran iniciar con esto? Bueno, nosotros empezamos, como no tenemos capacidad en campos para tratar todos estos pacientes, hemos decidido solo tratamientos paliativos. Nosotros no tenemos la capacidad de dar IMRT a todos los casos, así que todos irán en 3D. Estoy hablando de que nosotros no podríamos hacer un tratamiento de lactis y seguir convencionalmente los tratamientos con tratamientos de IMRT o VIMAT. Eso no lo hacemos en la Seguridad Social, así que hemos decidido circunscribir inicialmente para nuestra curva de aprendizaje y en espera de que se dote de más equipos en la Seguridad Social, solo restringir esto para casos paliativos. Y nuestro QA va a ser con el portal dosimetry. Recordemos que estos son pacientes que tienen dolor, que urgen de una disminución rápida de su sintomatología y también control del sangrado. Así que hemos decidido que el QA va a ser solo con el portal dosimetry. Bueno, parámetros dosimétricos, ya el doctor Larrea ha hablado de esto y ha de una vez hecho una pregunta que quisiera aclarar. La distancia entre los diámetros de lo que hemos conocido como las esferas o los vértices, nosotros lo hemos definido de 0.5 y sí que es verdad hasta 1 centímetro. Pero les repito, nosotros no tenemos experiencia en radiocirugía en la Seguridad Social, así que para poder que la gente creyera en este proyecto, lo amplié adrede a 1.2 centímetros, el diámetro del vértice. Y entre los vértices, el diámetro lo hemos alargado de 2 a 4 centímetros. Y para poder ser precisos, en esta ubicación, en nuestro planificador, nosotros activamos una grilla para poder estar seguros que estamos colocando los vértices a una distancia uniforme de 3 a 4 centímetros. Y hemos decidido, como esto es una técnica nueva para la Seguridad Social y no hay mucha experiencia en el personal que aplica estos tratamientos, alejar el borde del PTB de los vértices de una forma segura que me garantice a mí que tanto el personal en máquina, los tecnólogos, no sientan temor de estar entregando altas dosis en la periferia del volumen. Ahora, ¿cuántas esferas nosotros colocamos? Utilizamos una fórmula que es medir el volumen total de los vértices, que lo puede hacer el planificador, y lo dividimos entre el volumen del GTB, de la masa bulky grande, y tratamos de que esa relación esté entre 1.0 2.0 centímetros. Entonces, ¿cuánto es el número de vértices que deben estar colocados dentro de un enorme volumen? Pues eso lo va a estar dando esta relación. Y ahí cada uno en sus curvas de aprendizaje irá pues determinando el número correcto. Les repito que esto fue un protocolo que nosotros hemos, bueno, lo que nosotros llamamos aquí en Costa Rica tropicalizado, para nosotros garantizar la seguridad extrema de que las dosis altas jamás estarán en la periferia o en algún volumen o a proteger, un órgano a riesgo. Y efectivamente los vértices van a estar recibiendo de 15 a 20 grays. Y las 12 valles hemos definido que iba a estar entre 2 a 5 grays. Y coincidimos en que el GTB debe ser siempre mayor a 45 centímetros cúbicos. Aquí, pues, esta es una publicación de este año de la Universidad de Washington. Entonces, para ejemplificar con esta publicación, nosotros hemos decidido que el diámetro de estas esferas, que lo hemos denominado con la D minúscula, va a ser de 1.2 centímetros y los diámetros entre las esferas van a ser de 4 centímetros, de forma uniforme para nuestro contexto. Aquí en San José de Costa Rica, que no tenemos multiláminas y no tenemos mucha experiencia con radiocirugía. Y bueno, las verificaciones de imágenes, cuando ya tenemos el paciente en máquina, hemos decidido omitir las radiografías con KB. De una vez vamos a hacer un OBI, un Combin CT, para el primer y el tercer arco, porque en promedio hacemos 4 arcos para esto. Entonces hacemos un Combin, se hacen las correcciones y con esto se entrega el primer y el segundo arco. En el tercer
arco. Si es que está indicado aplicar un tercer arco, un cuarto arco, hacemos otro combin, hacemos otra corrección y así entonces tratamos de verificar la posición adecuada del tratamiento, de lo cual el doctor Larrea ha hablado que es cierto. Estos volúmenes son tan grandes que hacen en las cavidades abdominales una presión intraabdominal que ya de por sí eso inmoviliza este tumor. Entonces, hemos tratado de que en esta curva de aprendizaje nuestra sea un tratamiento bastante seguro. Y bueno, ¿cómo iniciamos nosotros? Ya para ir terminando este diálogo, pues, bueno, para nosotros fue durísimo. Durísimo por esto, porque efectivamente es más sencillo que un médico que hace radiocirugía entienda todos estos mecanismos inmunológicos y las precisiones como las ha explicado el doctor Larrea en la plenaria previa. Así que lo primero que tuvimos que hacer fue atacar los miedos propios del personal, porque esto no solo lo hace el médico, también tiene un juego importante el departamento de física médica, que ellos no están expuestos a nivel de la seguridad social a ningún tipo de técnica especial que no sea una 3D convencional. Así que se les tuvo que hablar todo esto que conversó el doctor Larrea, que efectivamente lo que vamos a hacer son para casos paliativos, que hacer esto es mejor que un tratamiento convencional de 20 grays o de 30 grays. Se hizo un análisis de la literatura, de todo lo que se había publicado, de lo cual ya se ha expuesto. E incluso para incrementar la confianza hicimos videoconferencia con varios expertos, especialmente con la doctora Beatriz Améndola y Nipi Pérez, que nos han ayudado desde Miami para irnos guiando como chiquitos de escuela en el uso de las herramientas del planificador, que por suerte teníamos compatibilidad con eso. Nosotros usamos el planificador Eclipse. Y bueno, hicimos la adaptación del medio con lo que tenemos. No tenemos micromultiláminas, tenemos muy pocos espacios. Los únicos equipos que podemos usar de los 5 que tenemos son solo 2, y esos 2 equipos que pueden hacer BIMAP están al 120% de su capacidad. El Servicio de Oncología Radioterápica del Hospital México en San José de Costa Rica trabaja de lunes a sábado, 24 horas al día en 3 turnos para que con sus 5 equipos pueda atender a la población de 5 millones de habitantes que debe de atender. Y bueno, en nuestra experiencia durante estos 9 meses prácticamente ha sido esta, de 11 casos. Tenemos metástasis de tiroides, renal, liposarcoma, leiomiosarcomas, tumor maligno de la vaina nerviosa del nervio periférico y 2 casos de pulmón. Aquí están las dosis que hemos utilizado en cada uno de los casos al vértice. Nosotros hemos decidido no hacer monodosis. Les repito, esto es complicado a veces de entender cuando usted solo está en 3D y no ha avanzado a IMRT o no ha avanzado a radiocirugía. Entonces, para generar más seguridad, hemos decidido aplicar este tratamiento en 3 sesiones continuas, así que esta dosis está dividida en 3 fracciones. Y estos son los volúmenes promedio de estos 11 pacientes que hemos tratado. Nótese que hemos tenido casos con casi 16,000 centímetros cúbicos en cavidad abdominal, y estos son nuestros diámetros. No hay, el único caso es este pequeño caso que tenemos acá, que era una metástasis renal al sacro, que su longitud sagital era de 7.3 centímetros. Es el único que tenemos por debajo de 10 centímetros en un plano 2D. Después de ahí, como pueden ver, todos son tumores bastante grandes, no quirúrgicos, la gran mayoría paliativos. Y bueno, este es nuestro número de casos. Aquí tienen la relación de los volúmenes. Hemos tenido un volumen de 16,000 centímetros cúbicos, como les comenté. Y aquí está la casística de los casos que más tenemos. De hecho, tenemos más experiencia en sarcomas, leiomiosarcomas y liposarcomas. Ahí está nuestra mayor experiencia. En realidad, nuestro país no tiene mucho cáncer de pulmón. En promedio, por año, atendemos en el Servicio de Oncología Radioterápica 13 casos anuales de cáncer de pulmón. Y bueno, hemos contado en este año 2 casos que tienen tumores grandes para aplicar esta técnica bulky. Y bueno, ¿cómo los planificamos? Los tratamientos LATIS los hacemos en el BIMAT, en 2 de esos 5 equipos. En promedio estamos utilizando de 3 a 4 arcos por límites mecánicos del equipo. Son equipos CLINAC y X.
Hacemos 4 giros de colimador para optimizar, para que no exista fuga entre las láminas y quede un poco más homogénea y conformada esa dosis. Inicialmente, cuando empezamos, casi que teníamos un promedio de 4 días planificando un caso latiz. En la actualidad, pues lo hacemos ya casi que en 4 horas. Y no hacemos tratamientos seguidos de IMRT, no tenemos autorización de uso de equipos con licencias para IMRT en la Seguridad Social, así que si hay que aplicar algún tratamiento después de una técnica latiz, se hará en un 3D convencional. Y bueno, lo otro que hacemos es comunicarnos muchísimo con los físicos, especialmente con Mauricio León, que es nuestro físico, que es el de vanguardista en la Seguridad Social con esto, ayudado de Joyra Soto, y Pablo Campos, ¿no?, que nos está ayudando bastante para poder que tengamos esto en la seguridad social con el equipo que tenemos. Y quisiera comentarle un par de casos rápidamente, esto para ir terminando. Esto es un cáncer papilar de tiroides de un señor que tiene 58 años, su tumor había agarrado el tercio distal del bronquio derecho, se colocó un stent, siguió creciendo y ocluyó ese stent. Y nos lo enviaron. Nosotros inicialmente le dimos un tratamiento de 20 grays en 5 sesiones. Eso fue en enero de este año y luego yo vi en un control en febrero y es esta nota, ¿no? Había disminución de la masa con 20 grays, pero evidentemente la masa seguía con dimensiones grandes, así que decidimos darle el látiz, que se lo dimos en febrero. Para mayo ya no tenía dolor, no había tanta disnea, era ocasional, predominantemente estaba sin la tos, sin expectorar, menor proceso inflamatorio. Para julio de este año conversa, hacía largas oraciones, no se oye con falta de aire, se hizo una endoscopía en el servicio de neumología y las cuerdas vocales estaban bastante adecuadas, había una ventana cicatrizal de la ostomía, procesos inflamatorios propios. Y para el 3 de septiembre de este año, pues ya había evolucionado con tos seca y había experimentado un poco de apnea de esfuerzo moderado. Tenemos que nosotros volver a verle para darle seguimiento. Y básicamente fue la distribución de dosis. Hicimos en este caso un tratamiento de 10 grays por día al vértice para un total de 30 grays. Y entonces nosotros lo hacemos así. Como pueden ver, nosotros utilizamos esta grilla en esta aplicación acá, lo ponemos a 3-4 centímetros, delineamos los vértices que se hacen en un volumen 3D y hacemos nuestro PTB. Y una vez que tenemos ya todo esto, pues vemos la relación del volumen, hacemos nuestra fórmula que les entregué, pues verificamos obviamente que no estemos con vértices sobre algún órgano a riesgo como tal. Y bueno, hacemos un control y así nos queda la dosimetría al vértice, queda bastante conformado. Como ustedes pueden ver, no es todo el volumen que está recibiendo esos 30 grays sesiones de tratamiento. Y bueno, así queda ya nuestra dosimetría a 9 grays, que es la periferia, así que va bien para todos esos órganos a riesgo. Y el paciente, pues para ese volumen tan grande, pues todavía está vivo. Nosotros pues lo consideramos eso un éxito. Y el segundo caso que quiero compartir es de un varón de 44 años, conocido sano, que tiene una lesión bastante grande, que tenía un dolor opresivo en el abdomen asociado a estreñimiento y un dolor severo en la pierna, y tenía un volumen de más de 7.500 cc, que lo redujimos a casi 4.000 cc, que es esto que vemos acá. Así hicimos el volumen, aquí está nuestro histograma, y lo hicimos así. Le pudimos hacer un estudio de control, un control comparativo para poder determinar que hubo esa disminución de volumen bastante importante. Aquí está cómo hacemos nosotros nuestros vértices. Ya les expliqué cómo usamos la herramienta de la grilla para nosotros precisar cuánto bolitas o esferas tenemos que aplicar dentro de este volumen. Y esa en azul que ven es la dosis a 9 grays, o sea, 3 grays diarios que hemos aplicado a este caso que les estoy comentando. Y les quiero mostrar la disminución del volumen tumoral que ha sido grande. Es un caso que trató la doctora Stephanie López Mena en el servicio de radioterapia del Hospital México, y cuando hizo su TAC de control y vio que hubo esa disminución, me preguntó, ¿y qué hacemos? Y yo, de ahí, ¿se podrá operar? Y hablamos con cirugía, dijo, no, todavía eso no lo operamos. Entonces decidimos
como buen técnico de fútbol, equipo que gana repite, y este paciente pues decidimos hacerle un segundo latiz para poder tratar este tumor. Estos tumores, si optáramos por un tratamiento convencional en nuestro hospital, tendría que hacerse en un 3D, lo que nos parecería bastante tóxico, así que hemos omitido de momento hasta que tengamos un volumen más pequeño que nos permita aplicar el tratamiento de forma más segura sin comprometer tantas vísceras en abdomen. Y bueno, eso es todo lo que tenía que comentarles. Más bien, muchísimas gracias. Si alguien pues tiene alguna duda, pues aquí está mi contacto. Agradezco nuevamente a Satro la invitación y bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Loría, muy interesante. Obviamente que hay que romper un poco los esquemas mentales para pensar en hacer cosas nuevas, siempre dentro de un protocolo, pero sin duda la experiencia también suya es muy interesante. Vamos a dar curso ahora a otro expositor, al doctor Diego Fernández, nos acompaña desde Córdoba, Argentina. Él es médico radio-oncólogo, es médico de staff del Centro de Radioterapia Dian Funes de Córdoba, tiene un diplomado en radiobiología y radioprotección en la Universidad de París. Adelante, doctor. Gracias, Marcelo. Bueno, buenas tardes o buen día a los distintos lugares. Esperen que comparto la pantalla. Estamos, espero que se vea bien. Bueno, gracias por la oportunidad de presentar la experiencia nuestra con esta técnica, que surgió después de haberlo escuchado al doctor Larrea este año, principio de año, antes de la pandemia en Costa Rica. Me pareció muy interesante. Y siempre tenemos estos pacientes con tumores grandes, para los cuales tenemos pocas armas que nos quedan, pocas herramientas. Entonces les voy a mostrar mis primeros dos pacientes que hemos tratado. El primer caso es una paciente de 71 años, diabética, hipertensa, que el año pasado comenzó con congestión nasal, rinorrea, un dolor hemifacial izquierdo. La trataron primero por sinusitis, obviamente sin respuesta. Se le hace una tomografía que muestra una gran masa tumoral de unos 6 centímetros, afectando el seno maxilar superior izquierdo, con extensión al seno frontal, parte de la órbita, senos etmoidales, o sea, un gran tumor teníamos. La paciente, bueno, se le hace una biopsia, que fue una biopsia grande porque se limpió todo el seno maxilar, sacando múltiples fragmentos de hasta 6 centímetros e informando un carcinoma epidermoide invasor. Con esto, el cirujano, por los antecedentes, el tamaño y la extensión del tumor, deciden que no se puede operar. Repiten una nueva tomografía al mes, 20 de marzo. El tumor había recrecido, medía nuevamente unos 6 centímetros, comprometiendo las mismas estructuras, no tenía adenomegalias y la tomografía de tórax no tenía metástasis. Entonces me la derivan para radioterapia. Al examen físico, cuando llega una paciente añosa, edéntula, con la cicatriz reciente en el labio superior y paranasal izquierda, con una gran asimetría facial que ya la vamos a ver en la foto. Esta es la paciente cuando la simulamos, que tenía una gran tumoración seno-maxilar que provoca una leve ptosis palpebral, un edema del párpado inferior. Y con esto decidimos hacer una radioterapia, lo clásico que hacemos, que son una radioterapia intensiva modulada en 30 fracciones, 2.4 en el tumor. Y lo consulté al doctor Larrea, porque me parecía que era factible hacer látiz en esta paciente, que sabemos que clásicamente no va mal cuando hacemos radioterapia convencional. Entonces lo que se planificó, después de estar de acuerdo con Luis, es tratar el tumor, como lo tratamos siempre, 70 Gray, con un margen peritumoral de 54 Gray, 1.8 y entre 2.3 y 2.4 el tumor, y hacer una fracción en la primera fracción de 15 Gray en los vértices, como ya explicaron bien, así que por suerte sí, fue una buena introducción. Este paciente con un cabello y cuello, hicimos un dispositivo que habitualmente lo usamos en tumores de paladar o de lengua, que es un
un abreboca con un tubo de mallo y es hecho en casa esto, con la pasta que usan los dentistas para los moldes, y sirve mucho en estos pacientes que son edéntulos, porque toma la forma, bueno, del paladar, de las encías, se queda colocado, el paciente puede seguir respirando, y a su vez usamos una máscara de 5 puntos, que son las máscaras que usamos en cabeza y cuello. Bueno, este es un pequeño videito para ver cómo era la extensión del tumor y cómo se determinaron los vértices. Los vértices tienen 1 centímetro, están los centros separados entre sí entre 2,5 y 3 centímetros, y lo que tratamos, porque depende mucho del criterio de cada uno, alejarlos de las estructuras sanas, con grandes vasos. Yo en este caso lo traté de alejar de la mandíbula, y más arriba no puse ningún vértice próximo a la órbita. Acá se ve el abreboca. Este es como para ver la isodosis de los 8 Gray, que es la que yo quiero, que no tener más del 30% en la zona de los valles, o sea, todo el volumen que está por fuera de los vértices, y dentro de lo que se llama el volumen látiz, que no es el mismo volumen que el GTB, que eso es importante, porque el volumen látiz es un volumen que lo vamos a determinar nosotros con nuestro criterio, que en este caso no incluyo toda la órbita, todo el seno frontal, porque no quería incluir en todo ese volumen de dosis o con heterogeneidad y dosis muy altas en zona de órbita, ni zona de los maxilares. Acá podemos ver la isodosis de los 8 Gray, con la zona de los vértices que están recibiendo más de entre 12 y 15 Gray. Bueno, lograr esto no fue tan obvio, necesitamos de la ayuda del físico, obviamente, que me ayudó en este caso fue Diego Franco. Tuvimos que hacer varias correcciones, sacar y poner vértices para que dieran los constraints que el mismo protocolo que mostró recién el doctor Larrea. Usamos esos constraints de dosis. Que alguien que maneja intensidad modulada y que maneja SBRT o radiocirugía, aplicar estos conceptos es bastante sencillo, eso no tiene dificultad. Bueno, acá para ver la isodosis alta de los 69 Gray, que es el 95% de 72 Gray. Acá podemos ver dónde están las dosis altas. Lo hicimos con BMAT, con RapidArc, con 2 arcos. Ahí está. Y ahora les muestro, alrededor de eso, le di un margen peritumoral para tratar los lugares de riesgo de extensión microscópica, protegiendo los órganos sanos, que principalmente son el ojo, el nervio óptico en ese caso. Incluimos la mandíbula, incluimos la parótida también, y el nivel 2 ganglionar, que está muy próximo a la lesión. Bueno, durante el tratamiento lo hicimos con un Trilogy, con un Combin diario. Podemos ver, lo íbamos viendo todos los días, y al 8º día vimos una respuesta muy impresionante. Ya se notaba en la máscara que empezó a quedar grande, y en el Combin van a ver que empiezan a aparecer zonas de necrosis dentro del tumor como estas, y una respuesta que habitualmente en estos tumores no suelen responder tan rápido, que eso es lo llamativo de esta técnica, que no tenemos esa. Hasta ahí la tolerancia era buena, y obligó a una resimulación, replanificación con los mismos dispositivos, una máscara, un bolus de cera, en este caso, para llevar bien la dosis de superficie. Y esta es la paciente cuando termina el tratamiento en fin de junio, con una muy buena tolerancia. Vemos que una epidermitis grado 1, 2, una conjuntivitis G2, una mucositis G2, G3 en la zona posterior del labio, pero nada fuera de las toxicidades que vemos cuando uno hace una intensidad modulada en 30 fracciones.
Esta paciente, bueno, tuve contacto la semana pasada. Clínicamente el tumor local está igual, está controlado, pero el problema es que, bueno, que ha hecho metástasis pulmonares. Así que esta fue la primera paciente que tratamos. Bueno, esta es la misma paciente a las 3 semanas, que prácticamente no tuvo complicaciones fuera de las que vemos habitualmente en una intensidad modulada de cabeza y cuello. Y el segundo caso es un paciente de 53 años, que en abril del año pasado se le reseca un tumor en la cara externa del brazo izquierdo, muy próximo al hombro y a la axila, y mientras estaban esperando la inmunoquímica que confirmara el diagnóstico, hace una recaída local. Finalmente vino un sarcoma de alto grado. En septiembre se hace resección de esa recaída, que era un tumor, sacan un tumor de 22 milímetros y otros dos quísticos de 13 y 10 milímetros con márgenes no valorables. Inmediatamente después de esa resección tiene una nueva recaída y una tomografía con 2 imágenes sospechosas de metástasis, una de 6 y otra de 15 milímetros, por lo que el oncólogo decide suspender la radioterapia y comenzar con quimioterapia. Hizo múltiples esquemas. El último esquema había hecho gemcitabina docetaxel con progresión intraquimioterapia. Esto fue en abril. Los nódulos pulmonares, uno había desaparecido y el otro estaba estable, había pasado de 6 a 8 milímetros, pero el tumor del hombro había crecido hasta 15 centímetros, estaba ulcerado y sangrante, y lo mandan para una radioterapia paliativa. Como habitualmente con un paciente joven, que perfecto estado, sin grandes comorbilidades, que estaba muy bien, quisimos hacer algo más de lo paliativo, y bueno, era darle por lo menos una dosis completa, 60 gramos en un tratamiento hipofraccionado, que es lo que estamos haciendo mucho, sobre todo en época de pandemia. Y también consulta, este era el paciente el día del ingreso, un tumor sangrante, muy grande. La verdad que no le tenía fe para ninguna técnica ni para nada, pero lo planteamos en el equipo, intentamos hacer algo más de lo convencional. Y aplicamos la técnica LATIS, como ya se ha descrito, la determinación del tumor, la colocación de los vértices, y el paciente se trató en la primera aplicación LATIS, y completó 20 fracciones MAC con 3 Gray a todo el tumor. Terminó el 14 de julio, con muy buena tolerancia al tratamiento, salvo la epidermitis, no tuvo otra toxicidad por radioterapia. El paciente al mes determinado comenzó con pasopanib, y bueno, ayer me comuniqué con él, porque es de zona rural, que no había vuelto a control, pero me dice que está muy bien, me mandó esta foto, como podemos ver, la excelente respuesta que tiene, y la verdad que yo, los años que llevo, sarcomas que responden tanto así, no he visto con otra técnica. Así que era un poco para mostrarle nuestra experiencia, que es pequeña, recién estamos empezando, pero es muy prometedora y factible de realizar en nuestro medio. Muchas gracias. Muy bien, muy interesante, doctor Fernández, 2 casos muy, muy interesantes en verdad. Bueno, ya casi terminando, ahora vamos a dar curso al ciclo de preguntas a cargo del doctor Mauro Mattio. El doctor Mauro Mattio es médico radiooncólogo, jefe del servicio de radioterapia del Hospital Bernardino Rivadavia en Capital Federal, Buenos Aires, y médico de staff del Centro Médico BIT. Adelante, doctor Mattio. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. La idea es empezar estaba activado ya el tema de las preguntas y respuestas. Se puede ver que algunas ya fueron respondidas a través del chat de preguntas y respuestas. La idea es repetirlas para que el doctor Larrea, el doctor Fernández y el doctor Loria puedan ir haciéndolo más público a todos los que estamos presentes hoy. Una de las primeras preguntas es del doctor Juan Manuel Trejo Mena, quien dice, muchas gracias por la exposición. En cuanto a una mención que hizo usted sobre la administración del tratamiento el primer día o el cuarto día, ¿a qué se refería estrictamente cuando decía eso? Para el doctor Luis Larrea, ¿no? Sí, bueno, los protocolos se han hecho como un tratamiento aislado
y luego al cabo de 10 o 12, 15 días se ha hecho. Se valoró decir, bueno, vamos a uniformizarlo y lo hacemos el primer día que empezamos. Lo que pasa es que un cálculo IMRT y un cálculo LATIS son distintos, sobre todo por el control de calidad que hacemos nosotros, muy exhaustivo en cuanto a la dosis alta interior, que ver que cumple los parámetros del protocolo que nosotros nos escribimos. O sea, tenemos ya de hace un par de años ya más pacientes, pero los que he descrito son ya con el protocolo que escribimimos en noviembre del año pasado, más o menos. Entonces, el verificar el control de calidad en estos, por nuestra ocupación de máquina, por su puesta de trabajo, podemos a lo mejor veo el paciente hoy y se hace tal simulación y empezamos mañana con el IMRT, pero hasta hoy es jueves, pues hasta el lunes no tengo preparada el tratamiento LATIS. No sé, igual, hemos dicho, lo vamos a empezar. Intentamos hacer el primer día, intentamos hacerlo la primera semana, por supuesto. Puede que no haya ninguna modificación, porque son tratamientos de 8, 12, 15 sesiones, 20 sesiones algunos. Pero a la hora de protocolizarlo se dijo, bueno, vamos a hacer el primer día. También se dijo, ¿por qué no lo hacemos todos los días, un SBRT, todos los días LATIS? ¿O por qué no hacemos, como hizo recientemente, con una ginecológica, que por miedo a dar 15 Grays, ahí abajo, en cervix, con paramétricos, con intestino, con recto y eso, dio los 3 primeros lunes 9 Grays en las esferas. Yo prefiero dar 15 en los ginecológicos que hemos hecho. Pero no hay una pauta hoy en día de cuándo es mejor ni cómo. Entonces, yo sí que describo con los pacientes el día que doy la dosis de LATIS. Bien, perfecto. Y un poco de esto que estuvo hablando recién, del control de calidad, me gustaría por ahí, Diego, si ustedes, cómo son los controles de calidad que utilizan para este tipo de técnica ahí en su centro. Bueno, sí, los controles, como dijo el doctor, tanto de la inmovilización y controles, es como un SBRT, o sea, usamos los mismos inmovilizadores, y los controles como una SBRT, o sea, control con Portal y con Fantoma. O sea que por eso lleva un poquito más de tiempo el control de calidad. Y también lo otro de hacer la aplicación en la primera o en las primeras fracciones, porque después cambia, como ven, cambia mucho el volumen. Así que yo creo que cuando más tenemos el tumor más quieto, que es la primera fracción, también por eso es lo bueno de hacerlo ahí. Bien, perfecto. Para el doctor Larrea, otra de las preguntas que se hizo, el doctor Eric Palacio preguntaba cómo se escogían el número y la distribución de la zona de los vértices. Un poco se habló durante todas las charlas, pero bueno, como estaba la respuesta ahí, me interesaría que... Nosotros creamos dentro del GTV el Lattice Tumor Volume, el LTV, en el cual en un GTV excluimos unas zonas donde no queremos que haya una esfera. Que puede ser un bronquio, o sea, un tumor pulmonar grande que está englobando las venas pulmonares y un bronquio completo. Eso es, pero para poner las esferas le quitamos las zonas donde no queremos que caiga una esfera. Eso por una parte. El número lo haces con experiencia. Si tú sabes cómo son tus colimadores, tus láminas, ya le das una distancia aproximada pues, de 3 centímetros, pongamos un ejemplo. Y realiza la simulación con el planificador, el número de esferas que te caben, y ves cómo se distribuyen en el espacio. Si ves que el valle, la dosis es muy alta, o la dosis en periferia es muy alta, tendrás que quitar alguna esfera o redistribuirla. Al final, con tu sistema de trabajo, con tus arcos, con tus campos fijos, como nosotros hacemos con UDEMAT, con láminas de 5 milímetros, además de un Electa, vemos que hemos creado una plantilla tridimensional, una malla, donde esta malla se le coloca dentro del GTV de modo virtual. O sea, los físicos han creado una malla que ellos pueden meter esa malla y la malla se corta las aristas fuera del volumen del GTV o del LTV y quedan unos puntos. Entonces, sobre esos puntos se crean las esferas y en esas esferas planificamos. Pero eso es una cuestión que hemos fabricado nosotros. Bien, perfecto. Una pregunta para el doctor Loria. Olga Cárdenas preguntaba, ¿cuántas veces podríamos repetir el esquema LATICE y con qué intervalo? Ella, escuchando un poco de los casos clínicos en donde se hizo esa gran masa voluminosa en el abdomen, estimo yo que debe ser la pregunta dirigida a eso, sobre todo el intervalo y cuántas veces considera que puede llegar a ser posible realizar este esquema de tratamiento.
Sí, nosotros y lo estamos haciendo con dosis única, no estamos usando los esquemas convencionales del doctor Larrea o la doctora Beatriz Améndola. Y nuestra periferia, por eso fue que hemos decidido no colocar vértices, que el vértice no llegue más allá dentro de los 2 centímetros del LTV o el PTV, precisamente para garantizar que los órganos a riesgo no estén comprometidos, que esa va a ser nuestra limitante. Nosotros usamos los constraints del consenso del Reino Unido, que se publicaron en el 2019, y eso pues nos permite irradiar el tumor hasta que cumplamos esas dosis. Como son dosis bastante bajas, estamos hablando de un promedio de 3 grays, nosotros hemos aplicado el Lattice 2 veces consecutivas en un periodo de 3 meses. Llevamos poco tiempo, apenas llevamos un año. Estamos incluso estudiando en un caso ver si aplicamos un tercer Lattice para propiciar una disminución de su volumen tumoral del retroperitoneo y con eso pues propiciar no solo mejoría de calidad de vida, sino lo que estamos intentando es que se haga quirúrgico, que ya sea un tratamiento con intención curativa. Bien, perfecto. Para el doctor Larrea, ¿usted considera que hay algún tipo de histología en la cual no vaya a haber algún beneficio o, por ejemplo, se habló mucho de sarcomas, tumor de pulmón, adenocarcinoma y demás, pero por ahí para los linfomas, ¿usted considera por ahí que esta técnica... Bueno, es que un linfoma es muy sensible, un linfoma de control local es muy alto, no es una indicación hoy en día, que a lo mejor es tan bueno que luego tratamos los linfomas así, pero de momento estamos utilizando un tratamiento experimental, aunque tenga 100 años, para pacientes que tienen pocas opciones. O sea, no sabemos sus efectos a muy largo plazo. Pero a esos pacientes su perspectiva de vida a muy largo plazo es corta. Y hubo una pregunta muy interesante en el chat, por eso mi pregunta sobre la histología es con respecto al manejo clínico de estos pacientes, en donde al tener una respuesta tan importante y por ahí en corto tiempo, ¿cómo es el manejo de, por ejemplo, el síndrome de lisis tumoral en estos pacientes? Si hacen manejo de las toxinas y demás. No hemos tenido ningún efecto secundario de este tipo. Lo que tenemos un seguimiento muy grande, porque la realizamos con BIM diario, nosotros casi prácticamente a todos los pacientes. Y en estos hay evaluación médica todos los días y por lo menos una vez a la semana, si no ha habido una variación muy grande, una medida de volumen del tumor, de principio a final, y repaso de la imagen del cambio de volumen al planificador para ver si el cálculo que se hizo inicialmente se podemos seguir con él o no. O hay que replanificarlo entero. Es adaptativo. Bien, perfecto. Y para el doctor Loria también, la doctora Patcher preguntaba sobre si los pacientes con estos tumores de gran tamaño también hicieron tratamiento sistémico, o sea, también seguían un tratamiento de quimioterapia o inmunoterapia, si era previa, si era en el mismo momento que se hacía la radioterapia Lattice o si era posterior al tratamiento con radioterapia. Sí, bueno, muchas gracias por la pregunta. Todos los casos nosotros en la Seguridad Social los enviamos a una junta médica donde hay especialistas en quimioterapia, cirugía, radioterapia, patología y radiología y también psico-oncología. De ahí sale la indicación que entonces es un caso paliativo. La gran mayoría no ha recibido tratamiento con quimioterapia porque nuestra mayor experiencia pesa en sarcomas. Los casos de pulmón, sí, la quimioterapia convencional. Nosotros, pocos casos en la Seguridad Social tenemos acceso a inmunoterapia, entonces casi que ninguno tuvo acceso a inmunoterapia. Y de todos, como le digo, de nuestros 11 casos, solo los de pulmón tuvieron acceso a quimioterapia. Después de ahí no tenemos experiencia con concomitancia con quimioterapia. Perfecto. Una pregunta para voy a interrumpir y decir, nosotros hemos tratado como tratamiento convencional en los de ginecológico con radioquimioterapia simultánea como si fuera un paciente normal, de pulmón también, después algunos han proseguido con inmunoterapia y no hemos visto ninguna toxicidad añadida. Excelente. Doctor Larrea, y una pregunta que hizo el doctor Menéndez, no la de braquiterapia que ya la respondió hace un ratito, sino sobre el tema de los DBH.
o sea, cómo impacta la suma de este tratamiento, el tratamiento estándar, con los DBH, sobre todo en los órganos de riesgo, por supuesto, ¿no? No, por eso hicimos el protocolo nuestro. Es que el día de la dosis de la TIS, los órganos de riesgo no pueden recibir más que un máximo de un 120%. Perfecto. Claro, si es una de 20 fracciones, eso nos puede elevar la dosis normal de riesgo un 5%. También depende en el límite que pongamos nosotros la dosis. Y si es un tratamiento de 5 fracciones, se lo puede elevar en un 20% en alguna zona puntual de los órganos de riesgo. Luego eso es bajo. Por eso hay que protocolizar y hay que ver los dosis volumen histograma, aparte de lo que des dentro, lo que te está pasando por fuera. Y como las esferas no tienen un sitio especial para ponerse, las puedes apartar, retirar o quitar, con tal de que haya más de 4 esferas. No hay que decir por qué hay que llenar, no hay que por qué llenarlo, hay que hacerlo de modo objetivo. Bien, bien, excelente. Una pregunta para el doctor Fernández, para Diego. Pregunta Juan Manuel Trejo, si es posible realizar este tipo de técnica cuando el tumor infiltra la piel. Vimos que uno de los casos que presentaste vos usabas un bolus. ¿Podrías hablarnos un poco por ahí de cómo te fue con eso, con esa experiencia? Sí, los dos pacientes que mostré, uno tenía claramente infiltración, úlcera y sangrante, que era el sarcoma, y el otro no infiltraba la piel, pero estaba muy por debajo de la piel. Así que en los dos casos usamos un bolus para tener una dosis correcta en la piel, y la tolerancia, como lo vieron, fue una epidermitis grado 1, grado 2, no tuvimos más que eso. Y el otro paciente, igual, del sarcoma también. El que yo pensaba que íbamos a tener más complicaciones en la piel era la señal del maxilar, y por suerte no lo tuvo y toleró bien. Bien, de hecho, una de las preguntas que también hizo uno de los participantes fue... Puede interrumpir. Mujahideen, en sus trabajos iniciales, una indicación era tumores ulcerados que sangraban. Hay que saberlo. Bien. Lo que le iba a decir era que, como bien dijiste vos recién, Diego, eran lesiones que estaban muy cerca a, por ejemplo, el maxilar, el tejido óseo. Sabemos que por ahí... Claro, ahí lo que yo hice, no poner los vértices ni próximos a la piel, Bien. ni próximos al hueso. Fue un cuidado, eso es un criterio que tuve yo, pero bueno, capaz que más adelante se sepa otra cosa, que sí haya que ponerlo, pero hasta ahora, por lo que se sabe, y es una técnica que estamos empezando, prefiero no tener una úlcera ahí en la piel, así que pusimos los vértices lejos de la parte cutánea también. Bien, perfecto. Tenemos una pregunta más. Dice, para un tratamiento de 60 Grays en 20 fracciones, ¿se puede continuar con tratamiento laticio o solo es para tratamientos convencionales? Pregunta No, eso Rodolfo. ya le contesté ahí por privado que, bueno, el sarcoma que mostré lo hicimos 3 Gray en 20 fracciones, y hicimos una aplicación latiz en la primera fracción. Así que, bueno, el protocolo que pusiste, Luis, es entre 2 y 3.5 Gray las fracciones por día que se pueden hacer. Que es un estándar levemente hipofraccionado. Nosotros hemos hipofraccionado casi todos los pacientes por cuestiones nuestras de tolerancia, va bien, y el latiz no lo modificamos, y incluso fracciones altas no nos importa como concepto, y la verdad que hemos acertado, no hemos tenido ninguna toxicidad. Bien, y para ir finalizando, una última pregunta que hizo la doctora Rosina Arroyo, con respecto a tumores de cerebro, si se puede utilizar esta técnica también para tumores grandes de cerebro, y qué dosis máxima se podría dar en tumores de cabeza y cuello. Y contesto yo estuve discutiendo eso con Ahmad, y porque él quiere introducir los gliobasomas multiformes, y entonces lo que pasa es que si fuera un sarcoma, un meningioma, puedes decir, o meningioma maligno, que sí, pero los gliomas son tumores infiltrantes, en el cual lo que es la masa propia es difícil de definir. Tenemos que buscar áreas de tractos, de expansión y los patrones de recidiva. Entonces, un glioma que le puedes hacer una dosis en la parte tumor macizo, por llamarlo de alguna manera, de tumor grueso, cross-tumor, frente a la zona que tienes que irradiar, que es una zona donde hay mucha sustancia blanca, bueno, sustancia gris no recidiva,
poner esferas en sustancia blanca donde hay células tumorales que si hacemos un estudio anatomopatológico con marcadores de IDH y demás, vemos que está por todas partes, es discutible. Ese tema lo he discutido personalmente con él en una comida y él piensa que sí y yo pienso que es difícil de justificar. Otra cosa es que después funcione o no. Es como el tratamiento en una próstata. Pues una próstata dice, bueno, es como una braquiterapia de alta tasa, que estoy metiendo tubos, que estoy dando zonas de alta tasa y zonas de baja tasa y funciona. La pega es que la próstata se mueve y con la braquiterapia la tienes pinchada y no se te mueve. Pero en los gliomas en cerebro, en los gliomas, que es el tumor más frecuente, es difícil de justificar que sea así. Bueno, me parece que con eso ya estaríamos terminando. Me parece que las preguntas fueron sumamente interesantes. Les agradezco a todos. Bueno, los dejo ahora de nuevo con el doctor Andrade. Marcelo, todo tuyo. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a todos por sus preguntas. Ya para cerrar lo que es este webinar, vamos a pasar nuevamente la palabra a la doctora Verónica Vázquez Valcarce. Yo me despido, agradezco a todos por sus brillantes exposiciones y sin duda es una técnica muy interesante a la cual hay que seguir muy de cerca porque seguro que nos va a ser de mucha utilidad en el futuro. Verónica. Bueno, sí, felicito a los disertantes por sus excelentes presentaciones. La verdad es que es muy interesante esta técnica, que como dijo el doctor Larrea, rompe con el concepto de homogeneidad por el de heterogeneidad de las dosis dentro del tumor, y sobre todo que ofrece una alternativa en tumores grandes, inoperables, que podrían transformarse en potencialmente quirúrgicos. Y el doctor Loria nos compartió la experiencia de Costa Rica, donde se realizó una adaptación de esta técnica para la salud pública, y muy interesante. Y por último, la experiencia del doctor Fernández en Argentina, donde recién se está comenzando, pero bueno, hay resultados prometedores, por lo cual seguiremos probando esta técnica. Espero hayan disfrutado el seminario. En honor al tiempo voy a dar por finalizado el mismo, y les mando un gran saludo virtual y espero que pronto nos podamos reunir en forma presencial. Muchas gracias, mi amor. Muchas gracias. Chao, hasta luego.